El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Les invito, amados, a leer sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12 y Efesios 4:14. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Efesios 4:14 dice de la manera siguiente: que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Que el Señor añada bendición, revelación, sabiduría, poder, unción, sanidad, fuego y crecimiento a su palabra bendita. Amén. Bueno, quiero hablarles de una manera bien marcada de un tema acerca de las sectas. Yo traigo hoy un estudio acerca de las sectas para que podamos entender y guarnecernos en el conocimiento de la palabra, para evitar ser engañados por estos hombres de los que habló Pablo, que utilizan las estratagemas, las estrategias diabólicas y usan los artificios del error. En otras palabras, son unos artistas del engaño. Por eso quiero que usted atienda. Vamos a estudiar hoy acerca de las sectas. La palabra secta proviene del verbo cortar en latín y significa un grupo que se corta de otro. En este sentido, el cristiano fue considerado, por el judaísmo del primer siglo como una secta judía, porque el sistema religioso judío estaba corrompido y se negó a reconocer a Jesús como el Mesías Salvador, como el Mesías prometido en las Escrituras. También en la Edad Media, a principios del siglo XVI, surgió en el continente europeo la Reforma Protestante, en la que muchos sacerdotes y católicos se opusieron al poder y corrupción de la Iglesia Católica Romana y a sus desvíos doctrinales, los cuales llevaban a la Iglesia a apartarse de la dirección y enseñanzas de las Escrituras. En ese sentido, fueron considerados sectas al apartarse del control del Papa en Roma. Sin embargo, la forma en la que esta palabra es usada hoy no tiene ese sentido que tuvo en la Edad Media y en el primer siglo. La palabra secta tiene un sentido negativo. Se utiliza actualmente para referirse a grupos que se apartan de la doctrina sana, de lo que consistentemente la Iglesia de Cristo siempre ha creído en los 2000 años y pico de su historia sobre la tierra. Las sectas son grupos que se desvían de doctrinas o enseñanzas esenciales de la fe. La característica central de las sectas es el rechazo al resto del cristianismo y el proponerse como el único grupo de Dios, como el único camino o el único grupo que posee la verdad. En ese sentido, existen grupos que, aunque no se desvían mucho de enseñanzas esenciales de la fe, pudieran caer en la definición de una secta nociva si exhiben su rígido exclusivismo. Las sectas también deben ser diferenciadas de iglesias que tienen líderes abusivos. Existen pastores o líderes
que ejercen un rígido control sobre sus iglesias, sobre todo cuando existe pecado, existe inmoralidad o una deshonestidad financiera, en la que motivados por el deseo de seguir abusando o de no ser descubiertos, mienten, tapan su pecado y manipulan a otros para oponerse a aquellos que le han descubierto. Tienden a utilizar la manipulación espiritual para tapar o seguir en su pecado. En este sentido, estas son iglesias tóxicas, dañinas para la fe y para la salud espiritual y emocional de las personas. Pero mientras no se declaren la única iglesia verdadera o mientras no se aparten de las doctrinas esenciales de la fe, no podemos definirles como secta, pero sí como una iglesia nociva con un falso líder desechado por Dios. En estos casos, el líder debe ser exhibido en su pecado para proteger la obra de Dios. O bien el líder o los líderes deben irse y la iglesia pasar por un proceso de sanidad, o si no, los creyentes deben abandonar esa iglesia nociva, tóxica, porque le está abriendo brechas para las pailas del infierno. Las sectas, por eso es que la Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y me seréis a vosotros por hijos, y yo seré a vosotros por padre. Eso lo dice Pablo, Timoteo. Las sectas deben ser diferenciadas también de las denominaciones. Las denominaciones cristianas son grupos de cristianos que son denominados o llamados por cierto nombre para identificarlos. Comparten una misma historia y doctrina en común, pero aunque puede existir prácticas ligeramente distintas, las doctrinas esenciales de la fe que creen son bíblicas. Por ejemplo, las denominaciones bautistas, las denominaciones evangélicas, pentecostales diversas, no bautizan niños porque la Biblia enseña que de los niños es el reino de los cielos y muestra solo el bautismo de adultos. Y tenemos como ejemplo a Jesús, pues. Jesús se bautizó a los 30 años y la gente que venían a bautizarse al Jordán, que la primera vez que se utilizó el bautizo fue utilizado, Dios utilizó a Juan el Bautista, por eso lo llamaban Juan el Bautista o Juan el Bautizante. Y ahí se ve que no había niños, eran adultos que confesaban su pecado. Pero las denominaciones luteranas, presbiterianas, reformadas, anglicanas, metodistas, bautizan a los niños. Y no para salvación. Yo quiero que usted entienda, no para salvación, pero es como un símbolo de reconocimiento de que esos niños nacen en una comunidad de fe. Y aunque estas denominaciones difieren en este punto doctrinal y en su organización juntas forman la Iglesia de Cristo, están de acuerdo con los puntos y las doctrinas más esenciales de la fe. Entonces yo quiero ir avanzando porque el tema es muy denso. Por eso tiene que tener un corazón muy afín con la palabra de Dios. Yo quiero darle unas definiciones de unos términos importantes en el estudio de las sectas y las falsas doctrinas. Está el término ortodoxia, significa doctrina correcta, enseñanza correcta. Óigame, y este término ortodoxia no debe ser confundido con las iglesias ortodoxas griegas o rusas. ¿Qué es lo que hace que una doctrina sea correcta? Pues que sea bíblica, que sea consistente con una correcta interpretación bíblica y lo tercero, que sea conforme a lo que la Iglesia de Cristo ha recibido y creído desde el primer siglo hasta hoy. Lo que ha sido creído en todo tiempo, por todos y siempre. ¿Cuáles son algunos ejemplos? La persona de Jesús,
la persona de Dios, por ejemplo. Dios es un Dios personal, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, es trino, o sea, un solo Dios manifestado en tres personas distintas. ¿Qué otra cosa? La divinidad de Cristo. El Espíritu Santo es Dios, la inspiración y autoridad de las Escrituras, la salvación por gracia, por medio de la fe. Está el otro término, heterodoxia. Significa otra doctrina, otra enseñanza diferente a la correcta. Está la herejía. Viene de una raíz griega que significa escoger una creencia distinta a la ortodoxa. Es un error doctrinal que niega alguna o varias doctrinas esenciales de la fe cristiana histórica ortodoxa. Está la religión. La palabra religión viene del latín religio, que significa culto que se otorga a la divinidad. Y esto define cualquier tipo de culto a la divinidad, el esfuerzo del hombre de unirse en una relación con Dios. Denominaciones. Se denomina, nombra o distingue a un grupo de iglesias cristianas en particular, unidas en una organización, que tienen una historia y doctrina en común, y sus enseñanzas se conforman a las doctrinas esenciales de la fe cristiana histórica ortodoxa. Por ejemplo, los luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, iglesias evangélicas en general. Ahora las sectas. Sectas indica una división, porque viene del latín secare, que significa cortar, y su participio cortando es sectum, o sea, secta. Una secta es un grupo cortado de los demás, que se separa y se divide de la sana doctrina o del cristianismo bíblico ortodoxo. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, adventistas, a un grado menor, pero son sectas. La luz del mundo, y cuando digo luz del mundo no me refiero a la iglesia Luz del Mundo que fundó el hermano Jaime Puerta. No, yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de la iglesia de allá de Guadalajara, que están intoxicados con el sabelianismo y muchas herejías, pero eso ya vamos a llegar a ese punto. La iglesia universal del reino de Dios es una secta diabólica. La iglesia local, la iglesia de Witness Lee, un chino, un asiático endemoniado, creciendo en gracia, fundada por José Luis Miranda, que se hizo llamar Jesucristo Hombre. La Iglesia Internacional de Cristo, la fe va ahí. La masonería, la ciencia cristiana, la dianética o cientología, los judaizantes modernos. Yo recuerdo venía a Venezuela, yo no recuerdo de dónde venía de otra nación, y el Señor me dijo estas palabras: dile a mi pueblo que han judaizado a la iglesia de mi Hijo Jesucristo. La iglesia de Cristo no es judía, la iglesia de Cristo es gentil. Somos gentiles, no tenemos obligación con guardar los ritos que Dios le impuso al pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles, aunque judaizados por la sangre de Cristo. Y otra cosa de la que me dijo el Señor en el avión fue esta: dile a mi pueblo que han sindicalizado la iglesia de mi Hijo Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es sindicato? Un sindicato es una rosca de mafiosos. Y muchas congregaciones y concilios enteros se han convertido en eso, en roscas, en un sindicato evangélico, un sindicato religioso, donde hay alguien que no les conviene, entonces comienzan a mandarse cartas como Sanbalá y Tobías y Gesem el árabe para destruir a aquellos que están hablando la verdad que ellos están ocultando o que no quieren que se sepa. Por eso yo quiero que usted vaya atendiendo. Hay distintas categorías de sectas en cuanto a su severidad, rígida y no rígidas. Eso es refiriéndonos al control que se ejerce sobre sus adeptos y a su peligrosidad. En cuanto a su origen religioso, cristianas, paganas o místicas
orientales. Vaya caminando, vaya atendiendo con su corazón abierto. Hay de sectas a sectas. No todas son iguales o igual de dañinas. Algunas son dañinas doctrinalmente, otras dañinas en cuanto al bienestar emocional, al bienestar social y familiar de sus adeptos, de sus congregantes. Yo quiero enseñarle a usted a reconocer una secta con los símbolos matemáticos, con el símbolo más, el símbolo de adición, la cruz de más. Más es cuando le suman o añaden a la Biblia otra autoridad. Su organización o líder fundador, un apóstol o un profeta. Por ejemplo, la Watchtower en los Testigos de Jehová se presenta como el gobierno de Dios en la tierra. El Libro de Mormón y sus presidentes profetas con su grupo de los 12 en los mormones. José de Jesús Miranda en Creciendo en Gracia, o Joaquín y Samuel en La Luz del Mundo, allá en Guadalajara. La Iglesia Católica Romana dice que solamente el Papa tiene la revelación y la autoridad para enseñar la Biblia. Por eso se dio lugar a la Santa Inquisición y mataban a la gente, los quemaban, los acusaban de hereje y de brujo por leer la Biblia, porque ellos decían que lo único que podían interpretar la Biblia y pueden enseñar la Biblia son ellos. Si están enseñando error, están enseñando a adorar muñecos de yeso y de palo, están enseñando a rezarle a los muertos, que una persona se muere y hay que hacerle tantas misas para sacarlo del infierno. Si fuera así tan fácil, Jesucristo, entonces ¿para qué rayo murió? Y están llevando millones de gente al infierno. Es cuando ellos dicen que solo su líder o su organización pueden interpretar la Biblia correctamente y hablar la verdad de Dios. Y nada más ellos, cuando la Biblia, Jesús nos enseñó diciendo, escudriñar las Escrituras. El mismo Pablo enseñaba de que debemos ocuparnos en la lectura de la palabra. Y esa fue una de las excusas para que ejecutaran el genocidio religioso llamado la Inquisición. La Inquisición, óigame, no es otra cosa. La Inquisición es una cicatriz horrible en la cara de la Iglesia Católica Romana. Es cuando dicen que lo que hizo Jesús no es suficiente y por eso hay que ir a fulano, a mengano, hay que buscar otras alternativas, hay que buscarse un corredentor o corredentora o un comediador o una comediadora. Es que mentira del diablo. Si Jesús dijo, cuando estaba en el Calvario, dijo, consumado es. Consumado es. En otras palabras, cumplí con todo lo que me impusiste para redimir a la humanidad. Eso es cuando hacen a Jesús menos que Dios. O disminuyen la suficiencia de su obra redentora en la cruz. No todas las sectas cumplen este punto. Por ejemplo, los Testigos de Jehová enseñan que Jesús es un ser creado. Los mormones dicen que Jesús es un Dios entre varios dioses, pero existen otras sectas que mantienen la divinidad de Jesús y que sí son sectas, como la Iglesia Internacional de Cristo, como la iglesia local, ese es Whitney Lee, la Iglesia Luz del Mundo, Creciendo en Gracia, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Vamos ahora con el símbolo de la multiplicación. Ese es cuando multiplican los requisitos de la salvación. Para ser aceptado ante Dios, hay que ser parte de su grupo, bautizarse en su iglesia, hacer esto o hacer aquello. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 y Tito capítulo 3, versículo 5 muestra con claridad que la salvación no es por obras, sino que es un regalo gratuito de Dios
basado en su gracia y que se recibe es a través de la fe. Se lo voy a mostrar. Si yo no hablo por la palabra, pues apague el radio, póngase a ver otra cosa. Pero yo estoy hablando por la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así: pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Ahora vamos con el símbolo de división. Esto es cuando dividen a la iglesia de Cristo. Es cuando solo en su organización se encuentra la verdad. El resto están errados, están perdidos o son del diablo. Esta es la característica esencial que define a una secta. Son ellos, son los buenos. Solo ellos son los que están correctos. Solo ellos son los buenos o los intermediarios entre Dios y el hombre. Pero Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo dice que solo Él es el camino al Padre. Y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, no necesariamente se tienen que dar todos estos puntos. Con que se dé este último, ya es una secta. Pueden darse solo uno o dos, pero la mayoría de las sectas tienen los 4 o los 3 de los 4 puntos cumplidos, y lo cual les hace o se hacen acreedores del calificativo de sectas. El principal factor por el cual se conocen las sectas es por el último punto. Se creen el grupo más apegado a la verdad o con la última revelación. ¿Le suena eso a algo? O como la única restauración de la iglesia verdadera de Cristo, y ven al resto de las iglesias como falsos grupos, cuando los falsos son ellos en realidad. Ellos creen ser los más apegados a Dios y hacen una función de intermediarios, o sea, de hablar por Dios a la humanidad la verdad. Yo quiero ahora aclarar algunos conceptos importantes a reflexionar contra las sectas. La iglesia de Cristo es primeramente una. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gálatas 2:8 dice: porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Oiga bien, a Pedro y a Pablo se les encomendó el mismo mensaje, pero para diferentes lugares y audiencias. A Pedro para los judíos y a Pablo para los gentiles. Otra característica de la iglesia de Cristo es una iglesia santa, es decir, una iglesia apartada del pecado, apartada para pertenecerle solamente a Dios. Segunda de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: el anciano, hablando de Juan, a la señora, esto es a la iglesia, y a sus hijos, esos son todos los creyentes en Cristo, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, es católica, o sea, universal. La palabra católica significa universal, y no necesariamente estoy hablando de romana, porque la iglesia de Cristo no nació en Roma, no nació en el Vaticano. Entonces la iglesia no es católica, es apostólica, pero no es romana porque no nació en Roma. Es católica porque es universal. Es apostólica porque la predicaron los apóstoles, pero no es romana porque no nació en Roma. Nació en Jerusalén, en el aposento alto. Entonces se podría decir que la iglesia es católica, apostólica, judía.
Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto nos dice que la iglesia de Cristo está en todas partes, es universal o católica, y también que la iglesia es apostólica. Es decir, está fundamentada en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo, en sus enseñanzas contenidas en la Biblia en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Esto le va a tumbar los tapones al diablo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estando atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto te dice que no es romana. Quiero enseñarte acerca de las 4 autoridades del creyente para conocer la verdad en orden de mayor a menor. Primero, las Sagradas Escrituras. Segundo, la tradición. Cuando hablo de tradición estoy hablando de los escritos de los padres, de los concilios, de la historia de la iglesia. Siempre que esto no contradiga la Escritura, por supuesto. Tercero, la razón, o sea, la lógica, la inteligencia. Dios nos dio la capacidad de razonamiento, aunque muchas veces podamos errar. 4, nuestros sentimientos, o sea, el sentido común. Por sí solos no son suficientes, pero debemos prestar atención a ellos cuando algo no concuerda. ¿Sabe qué? Cuando hay algo que está mal, tú sientes algo por dentro que te incomoda. Y es que la Biblia dice en el libro de Isaías, dice que el resultado de la justicia es la paz. Y cuando algo no está justo, cuando algo no está en línea con la voluntad de Dios, tú no vas a sentir paz. Pero cuando tú sientes paz, es una confirmación de que es correcto lo que se está haciendo. Aunque hay gente que tiene una conciencia dormida y muerta y no sienten nada. La otra autoridad es la Escritura. Es la única regla de fe y conducta para la vida de la iglesia y la doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. En otras palabras, nadie puede estar interpretando la Biblia como le da la gana. La palabra, su propio intérprete es el Espíritu Santo de Dios. Y la tradición, son los escritos de los padres, concilios, la historia de la iglesia. Y es importantísimo para ver la continuidad doctrinal a lo largo de 20 siglos de historia de la iglesia sobre la tierra. La doctrina correcta es lo que la Biblia enseña cuando ésta es interpretada correctamente. Y las doctrinas correctas generalmente han sido creídas siempre, en todo tiempo y en todo lugar por la iglesia de Cristo. Si es nuevo, no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo. Si es una nueva revelación
o un nuevo mover del Espíritu Santo o una nueva doctrina, huye de ahí, escapa por tu vida, porque eso estás en peligro. Y vamos con la razón. Es importante la razón, porque Dios nos dio una mente para razonar y entenderlo, y porque Dios no se contradice ni es arbitrario en sus mandatos. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito. Son importantes. Siempre la falsa doctrina, como que algo no checa al principio, hay un sentir de incomodidad al inicio. Por otro lado, muchos hoy han hecho a sus sentimientos y a sus experiencias el factor de verdad en lugar de las Escrituras. Hay congregaciones, hay concilios, hay ministerios inclusive que se han levantado fundamentado en una experiencia que tuvieron y no en la palabra de Dios, y eso es un error. Pablo nos advierte en Gálatas 1:8 que si aún un ángel viene anunciando otro evangelio, que no lo creamos, diferente al que ellos predicaron, por supuesto. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 21 nos dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, o sea, las Escrituras. No importa qué tan bonitos sintieras o lo que experimentaste. Nadie puede negar tus experiencias, por supuesto. Pero si no es algo enseñado en las Escrituras, debes ser muy cuidadoso y no debes enseñarlo como algo normativo que todo cristiano no debe experimentar. Porque mi experiencia con Dios no es la misma que tú tienes con Dios. La experiencia con cada uno es diferente. Dice que hay solo 9 dones, pero hay una diversidad de manifestaciones de los dones. Usted toma 1 millón de personas, 1 millón de creyentes, y a todos los llamó Dios, pero usted ve que cada testimonio es distinto del otro. Por eso este es el evangelio insondable del Señor, inmarcesible, inaccesible al todo pensamiento humano. Algunos malinterpretan la Biblia pensando que si Cristo nos dice que no juzguemos para no ser juzgados. Hay gente que malinterpreta este versículo de Mateo 7:1. Pero no debemos criticar a otros grupos religiosos. Pero la enseñanza de Cristo era contra aquellos que tienen una actitud de orgullo, de estar criticando las faltas de todos y estando ciegos a las suyas propias. O sea que ven la paja del ojo del hermano, pero no ven la viga que le atraviesa la cabeza de 100 a 100. Los que piensan así ignoran que 56, eso es lo que la gente que dice, porque eso ahora, hermano, tenga cuidado, no critique eso, hermano, pero sí tenemos que denunciar al mundo, tenemos que denunciar las tinieblas, y nosotros no hay, hermano, no se puede decir la verdad aquí, no se puede decir la verdad por allá, y tampoco como cristianos vamos a decir la verdad. El evangelio es verdad, hermano. El evangelio nunca ha tenido buena aceptación en la gente. Lo único que pueden aplaudir el evangelio son aquellos que han recibido la fe en Dios. Y los que piensan eso ignoran que 57% del Nuevo Testamento es escrito en defensa de la fe contra las falsas doctrinas. Cristo mismo confrontó la hipocresía y la falsa enseñanza de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, que no creían en resurrección, que no creían en ángeles. Y nos mandó que nos cuidemos de no ser engañados. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces la Biblia, en numerosos pasajes, nos ordena defender la fe con respeto. Alguien dijo:
preferible divididos por la verdad que unidos por la mentira. Y eso no significa que nos dividimos de amigos y familiares, sino que reconocemos que lo que ellos creen es falso y no recibimos sus falsas enseñanzas. En los demás temas de conversación podemos ser amigos, podemos coincidir en otros temas, otros matices de la vida y tener una buena relación orando por sus vidas para que conozcan la verdad, pero no podemos comulgar con su falsa doctrina, con sus falsas enseñanzas y sus doctrinas heréticas. Criticar a las sectas no significa que odiemos a las personas que estén en esas sectas. Todo lo contrario, debemos amarles mucho. Y es ese amor y preocupación por ellos lo que nos lleva a estar preparados para llevarles a Cristo y mostrarles que le han engañado y que van por mal camino y que se van a perder si siguen por ese camino distinto al que Cristo anunció. Vamos a ver varios pasajes que nos instan a guardar la sana doctrina. Hay gente que cuando yo nombro sana doctrina, entonces lo etiquetan a uno con religioso. Digan lo que quieran de uno. Esto está en la Biblia. Hay versículos en la Biblia que nos advierten a estar alertas a la falsa doctrina y a luchar por la fe que hemos recibido por gracia. Primera de Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice de la manera siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, óigame, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Judas, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: exhortándoos que os contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Hechos capítulo 20, versículo 27 al 32, dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31 dice: por tanto, velad. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y versículo 18 y versículo 19 dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Bendito sea el Dios soberano, Rey del universo. Dios nos ha hablado desde los altoparlantes de su corazón para que la iglesia aprenda y camine en la verdad de Dios. No podemos callar, porque si nosotros callamos nos hacemos cómplices de la mentira, nos hacemos cómplices de aquellos que están enviando a millones al infierno. Bendito sea el Señor para siempre. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 al 4 dice: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Esto se lo estoy diciendo para que sepa que yo estoy hablando. Esto está amalgamando el mensaje de esta tarde. Segunda de Timoteo 1:13 dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Estoy hablando de Pablo. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Tito capítulo 1 versículo 9 al 11, versículo 13, 14 y 16 dice así: el obispo debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10: porque hay aún muchos contumaces son rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Óigame, es el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por lo tanto repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Apocalipsis 2:6 y 15 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dios aborrece esa doctrina diabólica. Los nicolaitas era un culto, era una secta fundada por un tal Nicolás de Antioquía, y estos hombres, esos sacerdotes, para poder ministrar en el sacerdocio, valga la redundancia, tenían que ser castrados, se mandaban a castrar, y eso habla de un sacerdocio estéril, un sacerdocio sin fruto, y eso hay un poco de sacerdotes que están predicando castrados. Bendito sea Dios. Ahora, el versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué te parece? En el libro de Primera de Corintios vemos que las doctrinas tienen consecuencias prácticas.
En el capítulo 15 dice que algunos no creían en la resurrección. En el capítulo 6 dice que algunos iban con prostitutas. En el capítulo 7 había el negarse entre esposos. En Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante también vemos esto. Gente con una mente reprobada que hacían cosas que no convenían, porque Dios los entregó a una mente reprobada. Hay algo que salta, como cuando al aceite caliente le cae una gota de agua. Eso hace que brinque, que salte. Y es que dicen poseer una nueva verdad. Óigame bien, muchas sectas promueven la falsa idea de que Dios les ha revelado algo muy especial a su grupo. Suele ser una verdad que nunca antes ha sido revelada a nadie y que supera y contradice a todas las revelaciones anteriores. Bendito sea el Señor. Inventan nuevas interpretaciones. Algunas sectas no manifiestan la pretensión de haber recibido una nueva verdad o una revelación ajena a la Biblia, pero sus miembros creen que solo ellos o su organización pueden interpretar los misterios o verdades reales de la Biblia. Los testigos de Jehová con su libro de la tradición del Nuevo Mundo, porque tuvieron que inventarse una Biblia nueva, toda mutilada y maquillada ahí, porque con la Biblia original no pueden aplicar sus errores. Los adventistas, algunos movimientos apostólicos, entre otros, tienen una fuente de autoridad por encima de la Biblia. Estoy hablando de lo que sucede, lo que declara o denuncia una secta. Algunas sectas tienen sus propios escritos sagrados o una fuente de autoridad. Libros, profetas, líderes, organización que pasa por encima de la Biblia. O sea, son suprabíblicos. Ejemplo, los mormones con su libro de Mormón, que supuestamente un ángel le entregó unas tablas de la ley. Los adventistas con sus escritos de Elena de White. Los testigos de Jehová con sus códigos y escritos de Russell y de Rutherford, Frank Rutherford, y su traducción del Nuevo Mundo, etc. Predican también a otro Jesús. Estoy hablando de las características que hace que evidencie, que quede evidenciada la secta. Predican a otro Jesús. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vea, una característica propia de la mayoría de las sectas es la presencia de enseñanzas falsas acerca de la persona de Jesucristo, distinta a las presentadas a la luz del cristianismo bíblico, histórico y ortodoxo. Mantienen también una posición de rechazo hacia el cristianismo verdadero. Atacan al cristianismo ortodoxo. Su argumento es que la iglesia apostató de la fe, abandonó la fe o que se ha alejado de la fe verdadera. También tienden a tener doble cara. Muchas dicen una cosa en público y otra en privado. Internamente enseñan algo totalmente distinto. Los mormones se presentan como la iglesia de Jesucristo, como una denominación cristiana más, y enseñan al final que Dios fue hombre y nosotros seremos dioses. También enseñan que los cristianos católicos o protestantes y todo que no sea mormón son parte de la gran ramera y nos califican a todos por igual. Los adventistas enseñan que los que adoramos en el domingo tenemos las marcas de la bestia y que somos del diablo. Si la mayoría de los milagros que Dios hizo, lo hizo en sábado. Cuando le dieron, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? Dice, si yo soy el sábado en persona, yo soy el reposo, yo soy el sábado.
y que el sábado fue hecho por causa de los hombres, no los hombres por causa del sábado. Y dice así, y además yo soy Señor del sábado, del día de reposo. También tienen enseñanzas ajenas a la Biblia sobre la persona de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un concepto inadecuado de la Santísima Trinidad o la niegan por completo. Dicen que es de origen pagano o satánico. Por ejemplo, los mormones. Dios fue un hombre, una Trinidad, 3 dioses. No solo Jesús, los apostólicos niegan al Padre, niegan al Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y no es una persona. ¿Cómo va a ser una fuerza? Una fuerza no tiene cualidades de una persona. Dice que el Espíritu Santo se contrita. Una cosa no puede contritarse. Dice que fueron resistidos por el Espíritu Santo. Una cosa no puede resistir. Una cosa no tiene voluntad. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Esto habla de los sentimientos. Una cosa no se puede contritar porque no tiene sentimiento. Y dice además los testigos de Jehová que Jesús es un arcángel creado. También tienen doctrinas cambiantes. La doctrina de las sectas se hallan en un continuo movimiento y no tienen un fundamento firme sobre el cual fundar su enseñanza. Mucha de ellos fue por el desacierto, el desatino en sus predicciones proféticas. Las fechas que señalaron fallaron y entonces tuvieron que cambiar doctrina y viven cambiando y han cambiado hasta de nombre. También mantienen una autoridad rígida. Se caracterizan con frecuencia con personajes que son el centro de la autoridad y se consideran a sí mismos como mensajeros o representantes de Dios con un acceso exclusivo a Dios. ¡Qué barbaridad! También predican una salvación por obras. Una de las enseñanzas ausentes de las sectas es el evangelio de la gracia de Dios. Siempre enseñan que hay que creer en Cristo y además hacer esto o seguir haciendo aquello o seguir aquello. Añaden esfuerzo o pasos o requisitos a la enseñanza de la salvación que es por gracia. Han proclamado también falsas profecías. Proclaman falsas profecías con frecuencia. Proclaman algo que nunca se cumple. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Los testigos de Jehová, los adventistas, entre otras sectas, han profetizado fechas y acontecimientos que nunca sucedieron y por eso se evidencia su falsa profecía. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo saber si estás en una secta? Óyeme, siéntate y reflexiona. Aunque no tienen que darse todas, generalmente se dan algunas de las siguientes situaciones. Primero, si te prohíben cosas o obligan a creer todas las enseñanzas del líder del grupo, sea el apóstol, sea pastor, sea papa, sea obispo, sea un anciano, sea un evangelista, sea un profeta, sea un maestro o de la organización misma, sin derecho a examinarlas, aceptar doctrinas y cosas, sin examinarlas y verificarlas a la luz de la palabra, pues es falso. ¿Por qué? Tenemos que analizar todo eso a través de la luz de la palabra. La palabra es el filtro, lo que le da marca de legal o de ilegal a lo que se dice o lo que se cree, lo que le da el rango de verdad o de mentira a lo que se está enseñando. Segundo, si te prohíben investigar los antecedentes del líder, del grupo, de la iglesia, de la religión o del movimiento, o les incomodas
que hagas muchas preguntas, es una secta. Es una secta. Si te atemorizan a creer las interpretaciones doctrinales bajo el pretexto de que son revelaciones de Dios, sin libertad a la investigación de las tales a la luz de la Escritura, es una secta. Si te dicen que interpretar la Escritura es un derecho exclusivo y solamente de la organización, del apostolado, del concilio, de la jerarquía del grupo, de la iglesia, del movimiento, de la organización o de la religión, es una secta. Si te prohíben discutir la autoridad del líder o cuestionar sus errores y su conducta, es una secta. Mire, más claro no canta un gallo. Si te dicen que solo el líder o la organización es él o la que tiene la última palabra, la última revelación, la unción, el apostolado y la profecía, huye que es una secta. Si te dicen que fuera de la Biblia el grupo tiene otra voz de autoridad espiritual y de orden, es una secta. Si te dicen que solo tienes que tomar o repetir sin verificar los escritos o doctrina de la jerarquía. Por ahí hay un hombre que la doctrina de él dice es así. Y todos los que están bajo su cobertura tienen un fundamento. Dice, obedecer sin preguntar, obedecer sin cuestionarse. Una locura. Es una locura. Porque sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero. El único infalible, el único que no se equivoca es Dios. Bendito sea el Señor. Si te inculcan que solamente algunas epístolas o libros de la Biblia son inspirados por Dios y otros no, es una secta. Si descubres que tu líder o líderes del grupo se esconden detrás del manto del autoritarismo para cometer acciones pecaminosas y ofensivas a la moral cristiana, quedó evidenciado que es una secta. Si el grupo se cree propietario de la verdad, solo ellos son la verdadera iglesia de Dios o de Cristo, o la que más vive el cristianismo bíblico, de todas, es una secta. Si en materia de fe te sustentan opiniones contrarias a la de la palabra de Dios, es una secta. Si te subestiman el valor del Señor Jesús, es una secta. Si desacreditan algún libro inspirado por Dios, es una secta. Si te afirman ser los únicos que están en lo correcto, es una secta. Si te pasan por alto las reglas de la interpretación del texto y del contexto bíblico, es una secta. ¿Por qué te digo esto? Porque dicen que un texto sin el contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sectas que se empolvan con alguna doctrina o algunos versículos bíblicos es precisamente por haber descontextualizado la palabra. Toman un versículo de una manera irresponsable, irrespetuosa a la autoridad contemplada en este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un libro que debe respetarse, que debe entenderse que cuando tú abres la Biblia, tú estás de cara a cara con Dios y que tú no tienes nada que enseñarle a Él, que tú tienes mucho que aprender de Él todos los días de tu vida. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué tanto? Hay gente que me han dicho, pero bueno, fíjate por ejemplo los Jesús solos, lo que se llaman Iglesia Pentecostal Unida. Y yo no estoy siendo irrespetuoso, solo estoy hablando por la palabra, porque la Biblia me dice que debemos defender la fe. Y la fe que está en la Biblia.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad divina. Yo voy a hablar de la Trinidad estos días. Está clara desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, ¿de dónde vino este origen? ¿De dónde se origina esto? Esto no fue doctrina, eso no lo inventó Marion Branham, William Marion Branham, no. En los años 50, él era un predicador bautista, era un hombre que lo usó Dios como poca gente, pero tuvo una supuesta revelación donde, es más, mira, una de las cosas que enseñó, que comenzó a enseñar, fue que, como la Biblia dice que Caín era del maligno, era del diablo, que la culebra se acostó con Eva y embarazó a Eva y Eva parió a Caín. Y por eso ahí se desparraman toda esa serie de falsas doctrinas. Y él dice, bueno, que nosotros estamos en un error. Y que nosotros estamos bajo la maldición de la serpiente porque adoramos como la Iglesia Católica, Padre y Espíritu Santo, pero es que ellos nos llaman los hermanos separados, la Iglesia Católica. Pero es que ¿qué nos separa a nosotros? Bueno, la verdad es la mentira. La Biblia dice que los idólatras se van para el infierno y que solamente Cristo es el único mediador, que María no es la comediadora ni es la corredentora, porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso no tiene, mire, usted no puede buscarle cabeza donde no hay. O sea, lo inventaron ellos. Ahora vea esto. Y por eso nos llaman los hermanos separados. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros? Dios, la doctrina, no hay comunión, dice la Biblia, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, Dios y los ídolos. Eso lo dice la Biblia, eso no lo inventé yo. Ahora, eso es la doctrina de Sabelio. El sabelianismo es una doctrina herética. Yo hablé en estos días de eso, donde decía que Dios es uno solo y que nosotros que creemos en la Trinidad creemos en un Dios que tiene un monstruo con 3 cabezas. Es una locura, es una falta de respeto a Dios. Una locura. Escuche esto. La Biblia dice, el Señor, Mateo capítulo 28 dice, y bautícese cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen, eso no son nombres, son títulos. Pero escuche esto. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jesús. Y ellos dicen, porque en el libro de los Hechos, Pedro dice, creen en el Evangelio y bautícese en el nombre de Jesús. Les voy a explicar algo. ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿Y por qué Jesús dijo eso? Dígame tú, ¿a quién hay que oír? ¿A Pedro o a Jesús? Bueno, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pedro lo negó 3 veces, chicos. Pedro lo negó 3 veces. Pero escucha esto. Es más, Pedro se convirtió más adelante en un hipócrita que tuvo que venir Pablo y lo corrigió y lo reprendió duramente por hipócrita. Le dijo, lo que tú estás haciendo es digno de condenar. Y era un apóstol. La gente piensa que porque son apóstoles no le cae la condenación. Mire, hermano, la gente tiene que tener cuidado. Y casi se lo lleva el diablo. Lo que pasa es que el gallo le cantó rápido y se arrepintió. Yo pienso que este mensaje es un gallo que canta siempre. Para que los Pedros que estemos caminando mal nos enderezcamos y vayamos a llorar amargamente y Dios nos perdona. Pero entonces dirán, bueno, ¿y de dónde salieron estos? Pues ya vamos a concluir el tema. Pero quiero cerrar con esto, porque estoy hablando de las sectas. Es que Pedro dice, bautícese en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús dice, bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos dicen que si una persona es cristiana y se va a la secta de los
solo Jesús, entonces tiene que rebautizarse porque está mal bautizado. Entonces tiene que bautizarlo en el nombre de Jesús. Imagínense ustedes, los mormones se bautizan muchas veces. Por ejemplo, si una persona tiene 6 o 7 muertos en su familia que están en el infierno porque no eran mormones, la persona que es mormón se bautiza 7 veces para sacarlo. Cada vez que se bautiza va sacando uno del infierno. Si fuera así de fácil, porque Jesucristo murió en la cruz, se hubiera tirado en el mar, en una piscina, y se rescata a la humanidad del infierno. Qué gente torpe, el diablo. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Ahora te voy a explicar esto. Pedro dice: bautícese en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro era el apóstol de los judíos. Y los judíos conocían al Padre y al Espíritu Santo le faltaba a Jesús para que estuvieran completos. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Eso es lo que dice la Biblia. Ellos dicen allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: en el cielo dan tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ellos dicen: ¿viste que son uno? Claro que son uno, pero escuche esto. La Biblia también habla de que cuando el hombre se casa, se llega a su mujer, ya no son 2 sino 1. Eso lo dice la Biblia. Yo soy casado, dice la Biblia que mi esposa y yo ya no somos 2, somos 1, pero yo estoy aquí y mi esposa está allá. Explíqueme entonces esa ecuación. Eso es para que usted sepa que hay cosas, el Evangelio es por fe, como dijo Pablo en capítulo 1 de Romanos. En el Evangelio todas las cosas son por fe y para fe, de tal modo que el justo por su fe vivirá. Y Pablo termina diciendo: por la fe creemos que el mundo fue constituido por la palabra. Entonces, eso es lo que sucede. Y en el otro versículo más abajo de Primera de Juan, capítulo 5, dice: y en la tierra 3 dan testimonio: la sangre, el agua, la sangre y el espíritu. Y estos 3 concuerdan. ¿A quién sea? Yo soy un maestro de la palabra. Yo sé lo que estoy hablando. Yo no estoy tirando piedra al aire. Usted está ahí oyendo, tiene que oír con respeto y crecer. Que mi intención de estar aquí es que usted crezca. Y que esa falsa doctrina y esa maldición de falsa doctrina salga de la iglesia. Y no te dejes engañar. Dice que en el cielo te dan testimonio y en la tierra te dan testimonio. El agua, la sangre y el espíritu, y estos 3 concuerdan. ¿A qué se refiere esto? Mi hijo, se refiere a nosotros los hombres. ¿Por qué? Usted que me está oyendo, que usted ha parido, usted sabe que, y los médicos y los hombres saben que el primer síntoma de que dice que viene el alumbramiento es que rompen fuentes, es agua. Y lo que sale por ahí es agua. Ahí está el primer elemento. Después viene un derrame de sangre y después viene el niño. Eso es lo que dice la Biblia. En el cielo hay 3 que dan testimonio, pero en la tierra el hombre tiene que dar testimonio. Por eso yo estoy predicando aquí, porque Dios me sacó del vientre de mi madre para que yo testificara al mundo la bendición de la salvación, el amor gratuito de Dios, la salvación sin obra, la salvación que está solamente concentrada y condicionada por la fe en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Esto es sencillo. Lo que pasa es que los hombres han enredado el Evangelio, pero el Evangelio es sencillo. Entonces, bueno, hay tantas cosas que nos han, a mí particularmente me ha preocupado tanto. Yo recuerdo una persona, fue a un encuentro, y yo no estoy poniendo en un estante malo a ese asunto del encuentro. Yo no sé, yo no estoy contra eso, o sea, yo no, ni estoy a favor ni en contra. Simplemente que como el encuentro, detrás del encuentro hay una excusa, y es sacarle los reales a la gente, porque esos encuentros no son gratis. Esos encuentros que no tenga cómo pagar el encuentro, el líder dice: bueno, no importa, yo sé que tú lo necesitas. Alguien te lo va a sembrar. Algo así, impresionante. Entonces lo meten ahí en esa licuadora, 1, 2, 3 días, yo no sé cuántos días. Y después viene. Y una amiga mía, muy amiga mía,
Ella estaba reciencita, nuevecita. Venía buscando a Dios por todos los rincones. Terminó en los yogas. Estuvo en los Hare Krishna. Caminó por todos esos senderos. Llegó a esta iglesia. Y entonces se consigue con que para poder ser salva tenía que irse a un encuentro. Ahora, la salvación ahora está condicionada a pagar un taller, un encuentro tantos días. Y eso es todo. Mira, que el Señor reprenda al diablo, esos pocos ladrones, hijos del diablo. El diablo se los va a llevar. Hay gente en el infierno y que se han perdido por culpa de ellos. ¿Sabe qué le dijo? Como yo estaba en la universidad, dijo, mire, pastor, hizo el encuentro. Después venía el posencuentro, primero el preencuentro, después el encuentro. Y después de eso viene el posencuentro y después el requete encuentro. Y yo no sé qué tanto busca, que nunca la encuentran. Pero lo que yo le quiero decir, le dice, no, pastor, yo no puedo ir porque estoy en los finales. Entonces perdiste el encuentro. Entonces lo que hiciste en el encuentro lo perdiste. Mire, la Biblia dice que el que consiga este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Cuando Dios salvó a alguien, lo salvó, y no es por obra, no es por nada, sino por la fe. Por eso es que yo ayer creo que hablé acerca de la simonía. La simonía, eso viene una doctrina diabólica. Eso viene por Simón el mago, que quiso comprarle al apóstol la unción y el poder del Espíritu Santo, y él le dijo, perezca tú y tu dinero contigo, hijo del diablo, porque el don de Dios no se vende. Se necesitan hombres como Pedro, se necesitan hombres como Pablo, que resistió a Bar Jesús, se necesitan hombres con los pantalones bien puestos y la Biblia bien agarrada para resistir a esos Simones magos. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de Cristo están los dos Simón. Está Simón Pedro, el varón de Dios, y está Simón Mago, el que está imitando la obra de Dios. El que quiere la unción para venderla, para ganar dinero, para llenarse los bolsillos. Yo sé que hay gente que aquí que esto no le gusta, y cada vez que yo me paro aquí, bueno, pues yo le voy a decir algo a usted. Yo estoy aquí hablando la verdad de Dios porque la gente se está perdiendo, la gente no está ciega. Dios se está abriendo, Dios está derramando su Espíritu Santo. Bendito sea Dios, Dios está derramando su Espíritu Santo. Entonces, que la simonía se conoce como esa acción de pagar por los favores de Dios. ¿Y usted cree que la simonía no está funcionando en muchas iglesias, en muchas organizaciones? Bueno, siembra esto, dame aquello para que Dios te dé aquello. Tú no necesitas darle nada a nadie. Para que Dios te salve tus hijos, pacta, trae un cheque. Ladrones, malandros con Biblia, que el diablo se los va a llevar por ladrones. Eso es mentira, no te dejes engañar. Isaías 49:25 dice, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos gratis. La Biblia dice que Él da de gracia lo que de gracia se recibe. Entonces te vienen a decir ese cuento, que tienes que hacer esto para que Dios te siembra tu casa, para que Dios te dé un edificio, siembra tu carro. Oye, hermano, estas son las cosas. La gente tiene que entender que no de ni a izquierda ni a derecha. Ya basta ya de tantos escándalos. Mire esa internet con esos malos testimonios de telepredicadores, televangelistas, pastores con cuentas multimillonarias en dólares, mientras el mundo se está perdiendo, los pobres se están muriendo de hambre. La Biblia dice que debemos atesorar riquezas en el cielo, donde la polilla, el orín y el ladrón no pueden minar. Gloria al Señor. Hemos llegado al final. Yo quiero el tiempo que queda orar por ustedes, orar porque el tema de Dios, el tema que Dios nos dio hoy es un tema espinoso para muchos, bendecido para otros. La única verdad es Cristo. Tú no puedes buscar la salvación en otro que no sea en Cristo. Y la verdadera iglesia va a predicar, número 1, el rapto de la iglesia. La verdadera iglesia, número 2, va a perseguir el pecado y lo va a denunciar.
Y número 3, que vendría siendo lo primero, honra el nombre de Jesucristo. No honra a ningún hombre, sino a Jesús. Porque el Padre en el cielo, el único nombre que reconoce en el cielo es el nombre de Jesús, su propio Hijo. Vamos a orar. Las personas que están allí, si usted está en una secta, sálgase de ahí, busque una iglesia verdadera. Donde se predique la doctrina, donde no vendan la salvación, donde no hayan agentes aduaneros del cielo, donde la salvación es por fe, donde la salvación es gratuita, donde se ore, se ayune, donde se enseñe la palabra, donde se aleje la gente del mundo. La iglesia verdadera está lejos del mundo. La iglesia verdadera es enemiga del mundo y de este sistema diabólico, de este mundo corrompido. Así que busque una iglesia verdadera, reconcíliese con el Señor, busque a Dios con todo su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Te exalto, Dios mío, gracias por alumbrar nuestro entendimiento, alumbrar nuestros ojos. Gracias por poner colirio en nuestros ojos, Señor. Padre Dios mío, mira cuántos están siendo engañados y confundidos, Padre mío. Rompe las cadenas de esos yugos de falsa doctrina, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre. Toda maldición que venga en contra de mi persona y de todos aquellos hombres y mujeres que enseñan la palabra como está escrita, que no venden el mensaje, que no venden la conciencia. Señor Dios mío, que no trafican, que no hacen mercadería con tu palabra y con el evangelio, Señor. Toda maldición contra nosotros, toda maldición en nuestra contra, Señor, sea anulada. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que nosotros condenaremos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice tu palabra. Padre, condenamos toda palabra de maldición contra mi vida, contra mi persona, contra nuestro sistema, contra todos estos equipos, Padre mío, que hacen posible que esta palabra, este mensaje, esta enseñanza trascienda, camine, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a los que operan aquí, bendice a los que trabajan aquí en esta emisora, bendice, Padre, a los que nos bendicen, Señor, bendice a los que oran para que nosotros sigamos al aire. Padre, también te pido por ese que está descarriado, reconcíliate con el Señor. Y si no conoces a Cristo, igual, si vas manejando, estás en tu casa, en la oficina, donde estés, oye y repite conmigo esta palabra. Padre, Señor, te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Perdóname por haberte ofendido y haberme alejado de ti. Borra mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y te hago mi único y mi Salvador necesario para mi vida. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. Estoy en tus manos, Padre mío. Guíame para siempre. Guíame al lugar donde he de congregarme. Ayúdame, Señor, a seguir. Llévame, guíame a toda verdad y a toda justicia, Espíritu Santo. Revélame la verdad, revélame la verdad. Si tú estás confundido, ora, métete en ayuno y oración y que Dios te revele para que Dios abra tus ojos. Señor, el que está enfermo, mira a los enfermos. Yo te pido, Señor amado, te pido por los que están enfermos, los que tienen cáncer, los que están convalecientes, los que están operados, los que están operando, los que están entrando en pabellón. Yo te pido que tú metas tu mano, reprendo la muerte en las clínicas, los hospitales, los ambulatorios. Padre mío, que tu Espíritu Santo irradie vida. Dale una oportunidad a ese que fue tiroteado, baleado, apuñalado, aquel que tuvo accidente, aquel que cayó de una altura, aquel, Señor, que le dio un infarto, un ACV, aquel que está, Dios mío, enfermo. Señor, dale una oportunidad. Envía a tus ángeles que guarden ese lugar. Atamos la muerte. Señor, mueve tu pueblo que visita los hospitales, las cárceles, Señor, los orfanatorios, los albergues de menores, de hombres, de mujeres, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ponemos a Venezuela bajo tu sangre, bajo las alas de Jehová, bajo las alas del Omnipotente, Señor. Y tú, Dios mío, nos darás, Señor, un resplandor de gloria.
derramará sobre esta nación lluvia temprana y lluvia tardía, Señor. Que el arco iris de la justicia y de la paz, Señor, adorne el cielo de Venezuela. Te pido, Señor, mira a mis hermanos en la fe. Padre, mira el que está en error, el que ha caído en las tentaciones de la falsa doctrina. Señor Dios mío, hazlo volver. Tu palabra dice que el que haga volver a un pecador de su camino de error, dice que salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Señor, te pido por ellos. Levante